Bienvenidos a Ruta ADN 40. Una de las primeras acciones de los diputados del primer Congreso de la Ciudad de México fue aprobar el aumento de los recursos del Fondo para Reconstrucción por los daños del 19S con una votación de 61 votos a favor y 0 en contra. También estrenaron iPads para disminuir el gasto en papel, aunque ello les generó algunos cuestionamientos. Los nuevos diputados no se escaparon de la primera manifestación de comerciantes ambulantes, quienes les exigieron un marco normativo para evitar abusos de las autoridades en los operativos que se realicen. ¿Cuál será el papel de la oposición en un Congreso con mayoría morenista? Los partidos pequeños, los que tienen menos diputados, lograrán ser un contrapeso real. Hoy está con nosotros el diputado Guillermo Lerdo de Tejada Serville del Partido Revolucionario Institucional. Acompáñenos. Guillermo, bienvenido. Ya tenemos el primer Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué significa esto para la ciudad y para ti en lo particular? Muchas gracias, Estela, por la invitación y saludar a todo el público de Ruta ADN 40. Pues como bien lo dices, tenemos el primer Congreso de la Ciudad de México. A partir de la entrada en vigor de la Constitución de la ciudad del pasado 17 de septiembre, cambiamos de una asamblea legislativa a la que ahora será el primer Congreso de la ciudad, y lo cual implica un reto enorme para nuestra propia Ciudad de México. Nos damos una primer constitución, una constitución progresista, de avanzada, quizás la más avanzada de América Latina. Y bueno, pues ahora viene este enorme reto que tendremos quienes estamos en el Congreso de la Ciudad para aterrizar estas grandes aspiraciones, estos anhelos que están en la Constitución a la realidad de los capitalinos. Así que vamos a arrancar con un gran trabajo legislativo. Son más de 150 leyes que se tienen que actualizar para que estén acordes con la Constitución. Son más de 16 leyes reglamentarias que hay que expedir. Son nuevos sistemas que hay que crear. En fin, habrá una tarea muy importante de parte del Congreso de la Ciudad de México para llevar lo que son valores, principios que están plasmados en la Constitución y que se reflejen en la vida diaria de los capitalinos. Así que vendrá un trabajo muy importante en los próximos meses. Bueno, hay 150 leyes, nada más con eso tenemos para los próximos 3 años. Vamos a ver si cumple. Por lo pronto veamos cómo quedó conformado este primer Congreso. Como resultado de las elecciones del pasado 1 de julio, el Congreso de la Ciudad de México quedó conformado por 66 diputados distribuidos de la siguiente manera. Morena es la primera fuerza política con 38 diputados. En segundo lugar se encuentra el Partido Acción Nacional con 11 diputados. En tercer lugar está el PRD con 6 diputados, todos por la vía plurinominal. La cuarta fuerza política es el PRI, quien obtuvo 5 diputados, todos por la vía plurinominal. El Partido del Trabajo se posiciona en el Congreso como la sexta fuerza política con 3 diputados. En séptimo lugar está el Partido Verde con 2 diputados, los dos por la vía plurinominal. El Partido Encuentro Social logró una curul por mayoría relativa. Los partidos Humanista y Movimiento Ciudadano no tienen diputados en el Congreso de la Ciudad de México. No es una novedad en la Ciudad de México que el PRI es un partido de oposición, ahora con una gran mayoría de Morena. ¿Qué papel juega la oposición en este Congreso? Pues la oposición, el PRI y la oposición en su conjunto tendremos un papel muy importante. Como en todas las democracias, las oposiciones jugamos ese rol de supervisar, de pedir la rendición de cuentas, de proponer y de estar muy atento al trabajo que se hace en el propio gobierno de la ciudad. Vamos a hacer una oposición muy crítica, vamos a estar revisando muy bien que se hagan bien las cosas. Pero también seremos una oposición conciliadora, que vamos a buscar acuerdos, que vamos a buscar las coincidencias que tengamos con la propia mayoría que tiene Morena en el Congreso y con el gobierno entrante que estará asumiendo en las próximas semanas. Vamos a buscar dónde están aquellos temas donde hay coincidencias y lo que hemos dicho y lo tenemos perfectamente claro. Aquellas cosas que ayuden a la ciudad, que ayuden a los capitalinos, que sean políticas públicas en beneficio de la gente, vamos a acompañarlas. Y vamos a también ser muy propositivos. La Ciudad de México tiene enormes retos en todos los temas. La seguridad, la impunidad, la corrupción, los servicios públicos que cada vez son más decadentes, el transporte, el crecimiento desmedido en materia de desarrollo urbano, inmobiliario, van a ser temas que vamos a tener que estar atendiendo de manera permanente. Y la oposición juega un papel muy importante en esto, Estela, porque somos una ciudad muy plural, muy diversa. Y eso quiere decir que el Congreso tiene que ser un reflejo de esta ciudadanía plural que tenemos en la propia Ciudad de México.
Y así que tenemos que representar muy bien a los capitalinos. Vamos a estar trabajando de manera muy profesional, buscando acuerdos, buscando consensos para los temas, pero también siendo muy críticos y muy observadores de que se hagan bien las cosas en beneficio de la ciudad. Y te comento un tema. Sí. El modelo de gobierno que ha imperado en la Ciudad de México por los últimos 20 años han sido modelos basados en clientelas, en satisfacer intereses y agendas de grupo que están lastimando la vida diaria de la ciudad, en el transporte, en la propia seguridad, en el desarrollo y el crecimiento inmobiliario. Y esta ciudad ya no puede ser gobernada así. Lo que necesitamos es desarrollo, es orden, es pensar en los ciudadanos, no en los grupos. Y vamos a estar muy al pendientes de que así opere el nuevo gobierno. A ver, mencionas transporte, movilidad, no depende directamente del Congreso ejecutar esas políticas públicas, pero ¿qué hará, por ejemplo, en un tema que cada día es mucho más grave en la capital de la República, el tema de la movilidad, de un tráfico que, bueno, es terrible, que hay muchos autos, en fin, no vamos a decir nada que la gente que habitamos esta ciudad no conozca. Ahí tienes una propuesta en específico. Si bien como bien dices, el tema de movilidad, la aplicación de las políticas públicas, las concesiones están en la esfera del Ejecutivo, del jefe de gobierno, la jefa de gobierno próximamente. El Congreso sí tiene desde las leyes, el ejemplo es la ley de movilidad de la propia ciudad, la que pone las reglas de cómo se debe dar la estructura de una regulación de la movilidad en la ciudad. ¿Y tiene que hacerse algo nuevo? Sin lugar a dudas, tenemos que privilegiar el transporte público, un transporte público eficiente, seguro. Tenemos que privilegiar los nuevos medios de movilidad. Lo hemos visto en la ciudad, ha crecido muy bien el uso de bicicletas para transportarse. Tenemos que tener una mejor regulación de los servicios privados de movilidad. Me refiero a estas aplicaciones con las cuales uno puede solicitar un transporte. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer si hacemos bien las cosas. Tenemos que darle un orden. Tenemos que privilegiar el uso de transporte público, pero un buen transporte público. ¿Qué sucede hoy? Pues que la inmensa cantidad de gente que utiliza el transporte público, cerca del 60%, manifiesta en las encuestas y en los estudios que se han hecho que es inseguro moverse en transporte público. Eso requiere que la autoridad, que el Congreso ponga reglas muy claras en beneficio de los ciudadanos. Ya aprobaron, por ejemplo, hablando de las legislaciones, o aumentaron los recursos para el Fondo de Reconstrucción, que ha sido las primeras acciones. ¿Qué más piensa hacer este Congreso, sobre todo en materia de prevención de desastres y cultura ciudadana en ese sentido? Tocas un tema importantísimo. Se queda un gran pendiente de reconstrucción. Hay todavía cientos de familias que no han logrado encontrar una vivienda para regresar después del terrible sismo del año pasado. Y no nada más eso. Hay un número muy importante de edificios, desafortunadamente no hay claridad y transparencia absoluta de cuántos, que están en una situación de riesgo. El Congreso tendrá que tener una ruta de trabajo muy importante para definir nuevas reglas de construcción, nuevas normas de protección civil. Lo que no puede volver a suceder es que se permita esta construcción y desarrollo inmobiliario desmedido que ponga en riesgo la vida de la gente. Y desde el Congreso estaremos verificando de manera muy clara que se cumplan estas reglas, que tengamos estándares más altos, que lo que se privilegie sea la vida de la gente, de su patrimonio, no el interés de los desarrolladores. Algunas alcaldías, como la de Benito Juárez, dijeron no más construcciones, de hecho casi que cierran la ventanilla, van a ordenar las que hay. ¿Cuál es la perspectiva, por ejemplo, en este caso del PRI? Y hablabas de los acuerdos sí o acuerdos no, o sea, no decirle que no al gran grupo legislativo que es Morena, por ejemplo. ¿Cuál es la visión específica que tiene tu bancada? A ver, sin duda es importante lo que han anunciado un buen número de alcaldías. Hasta donde recuerdo, cerca de 11 alcaldías anunciaron que van a estar revisando los trámites y en ese sentido cerrando la ventanilla los próximos meses. Y es un ejercicio importante. Ha crecido demasiado la ciudad. Están los escándalos de desarrollos inmobiliarios que se han hecho al margen de la ley, de los reglamentos, utilizando figuras que la ley actual contempla para seguir creciendo de manera desmedida. Y lo que están haciendo las delegaciones es no permitir los trámites en tanto se revisa el cumplimiento de las normas en estos desarrollos inmobiliarios. Hay que hacer, a la par de esta acción ejecutiva que están haciendo las alcaldías, hay que hacer nuevas normas y nuevas leyes para regular el crecimiento inmobiliario en la ciudad. Eso le toca al Congreso. Eso le toca sin duda al Congreso. Ya se han anunciado, la Comisión de Desarrollo y de Infraestructura va a estar trabajando mucho en el tema para tener un nuevo marco regulatorio. Necesitamos una ciudad que sea sustentable, que sea moderna, que sea avanzada, pero que respete y que promueva la convivencia.
no un crecimiento desmedido de la ciudad como se ha dado hasta el día de hoy. Y eso pasa pues por revisar muchísimos temas, no nada más el inmobiliario. Tenemos que entrar en un tema que es sin lugar a dudas de la mayor preocupación de los ciudadanos, que tiene que ver con la seguridad, con la justicia y con la impunidad que impera en la ciudad. Vamos a trabajar en fortalecer las instituciones que hoy tenemos, los cuerpos de seguridad. Tenemos mucho trabajo que hacer para recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Y eso solo se hace con resultados. ¿Tiene reversa el tema de la seguridad? Yo creo que sí. ¿A corto plazo, a mediano plazo? Mira, yo estoy convencido que sí, Estela. El primer paso para poder cambiar la situación de inseguridad que vivimos en la ciudad es reconocer el problema, cosa que no ha sucedido hasta hoy. Si no aceptamos la situación en la que está la Ciudad de México, que es una situación crítica, más de 80% en un aumento de homicidios de 2012 a la fecha, no vamos a poder presentar soluciones. Vienen cambios legales importantes con un cambio de una procuraduría a una fiscalía. Eso va sin duda a significar pues, un reto institucional enorme. Viene también la creación de un nuevo modelo de seguridad que la Constitución contempla, que tiene que ver con una ley de seguridad ciudadana, con un modelo de proximidad. Es decir, tenemos que repensar la manera en cómo conceptualizamos la seguridad en la ciudad, pero sobre todo, ¿qué es lo más importante? ¿Cómo le damos resultados a los ciudadanos? Ese es el gran reto que tendrá este Congreso de cara pues, a una sociedad que es más exigente cada vez, que quiere resultados, que ya no le importan los discursos, las palabras, que lo que quiere es que lo que están haciendo sus servidores públicos, sus representantes, tenga un impacto en la vida diaria. Y eso es lo que vamos a estar haciendo desde nuestro grupo parlamentario. Por último, Guillermo, el Congreso gobernará con estas autoridades, tanto alcaldías, jefatura de gobierno, o deberá gobernar con y para los ciudadanos. El Congreso tiene que gobernar para los ciudadanos. La mayoría que hoy está en el Congreso va a tener que tomar la decisión de si va a ser ventanilla de trámite de la jefa de gobierno o si realmente va a ser un órgano, una institución que represente los intereses de los ciudadanos. Yo sin duda estoy por lo segundo. Nos debemos a los ciudadanos. Somos quienes debemos de servirlos, de representarlos. Así que el Congreso tendrá que jugar un papel muy importante de vigilancia, de supervisión, pero también de acuerdo, de conciliación y de, a final de cuentas, decidir qué es lo que más le conviene a los ciudadanos. No seremos, y la oposición, y yo en lo personal así lo he visto, no seremos una ventanilla de trámite. Vamos a llevar propuestas, pero también vamos a señalar los errores. Vamos a estar muy pendientes de que se hagan bien las cosas en beneficio de los ciudadanos. Guillermo, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Al contrario, te agradezco muchísimo la invitación. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.